Bueno, bueno, vamos a tomar la seriedad, por favor, gente. Bueno, lo que tenemos que ver en este capítulo es la parte de estática. La estática estudia el equilibrio de los cuerpos, el equilibrio del sistema o de un cuerpo en particular. Hay dos tipos de equilibrio, pero antes de entrar a los tipos de equilibrio vamos a hablar de lo que es el equilibrio. El equilibrio de un cuerpo es cuando el cuerpo está sometido, o sea, no está sometido a una fuerza resultante o a un momento resultante. La fuerza resultante lo que produce en el cuerpo es una traslación y el momento resultante lo que produce en el cuerpo es una rotación. Por eso existen dos tipos de equilibrio. Está el equilibrio de traslación y está el equilibrio de rotación. Para que un cuerpo esté en equilibrio de traslación es necesario y suficiente que su sumatoria de fuerzas, la sumatoria de fuerzas que se aplican sobre el cuerpo, sea igual a cero. Y el equilibrio de rotación se produce cuando la sumatoria de momentos es igual a cero. Ahora, el equilibrio de traslación, en realidad también el equilibrio de rotación, pero de traslación es donde más vamos a ver nosotros. El equilibrio de traslación se puede también tener dos tipos de equilibrio, que es el equilibrio estático y el equilibrio cinético. ¿A qué se refieren esos dos tipos de equilibrio? El equilibrio estático en ambos, ojo, en ambos la sumatoria de fuerzas es igual a cero. En ambos. O sea que no se produce aceleración en ninguno de los dos casos. Ahora, el equilibrio estático es cuando está totalmente quieto el cuerpo. Totalmente quieto. Por supuesto, si está totalmente quieto no va a tener movimiento y por ende no tiene aceleración. Ahora, el equilibrio cinético es cuando el cuerpo se mueve, pero se mueve sin aceleración. ¿Qué quiere decir que se mueva sin aceleración? Se mueve con velocidad constante. El cuerpo está en movimiento, pero sin aceleración. Igual se considera un equilibrio en la física. ¿Por qué? Porque no tiene una fuerza resultante y por ende la sumatoria de fuerzas es cero. Está en movimiento, pero se mueve con velocidad constante, o sea, mantiene su inercia. En este capítulo de estática, por supuesto, vamos a seguir utilizando la tercera ley de Newton, que es la ley de acción y reacción, que marca justamente la interacción que actúa, que se produce entre dos cuerpos. Un cuerpo que produce una acción sobre otro y la reacción que produce ese otro. No necesariamente tiene que ser un cuerpo, puede ser una superficie o una cuerda, ¿verdad? Que también podemos considerarlo un cuerpo, pero no es un cuerpo de los que solemos tener dentro de nuestros diagramas. Bueno, en esta clase nos vamos a concentrar en este equilibrio, el equilibrio de traslación. Y con más exactitud nos vamos a concentrar en el equilibrio de traslación estático, donde los cuerpos están totalmente quietos. No se produce ningún movimiento ni con velocidad constante. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para resolver nuestros ejercicios? Primer paso, armar el diagrama del cuerpo libre. Armar el DCL, diagrama del cuerpo libre. Segundo paso, vamos a tener que escoger una estrategia.
podemos hacer por método del polígono o por las componentes. Y luego ya es resolver la parte matemática, según hayamos elegido, si es el polígono, resolver un triángulo mediante tría, ¿verdad? Y si usamos el método de las componentes, sería seguramente un sistema de ecuaciones el que tendríamos que resolver. Entonces, resolver la parte matemática del ejercicio, ¿verdad? Y lo que quedaría es, según el ejercicio, es un análisis del resultado, una discusión sobre el resultado. Eso depende del tipo de ejercicio. Hay veces que tenemos que analizar si ese resultado tiene coherencia con lo que está pasando en el sistema o el caso que consideramos, ¿verdad? No es el correcto y tenemos que volver a analizar y volver a las ecuaciones, a la parte 3, ¿verdad? Al paso 3. Bueno, entonces, primero que nada el DCL, recuerden que el DCL se hace aislando el cuerpo del sistema, luego elegir un método para resolver el ejercicio según cuántas fuerzas actúan. Normalmente si son 3 fuerzas, el método más práctico es el método del polígono, porque si son 3 fuerzas, se queda formando un triángulo. Y al ser un triángulo, facilita la resolución. Si es un cuadrilátero, es un poco más complicado resolver por el método del polígono, porque vamos a tener que hacer varios triángulos nuevamente dentro del ejercicio. Y ahí se vuelve más fácil el método de las componentes, haciendo sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y, y ya sacamos el sistema de ecuaciones, que sería el paso 3, donde resolvemos la parte matemática. Les voy a presentar entonces un ejercicio. Es bien sencillo el primer ejercicio, pero nos va a servir para mostrarles justamente el método del triángulo. Dice el ejercicio: una esfera homogénea de 10 newton, ese sería el peso de la esfera, 10 newton, se mantiene en equilibrio mediante dos cables que forman un ángulo entre sí de 150 grados, como se indica en la figura que tienen más abajo. El cable superior forma un ángulo de 45 grados con la horizontal y les pide las tensiones en ambos cables. Voy a resolver un rato, voy a representar gráficamente un rato y después pasamos ya a la pizarra. El ejercicio nos da esto. Nos dice que el cable que está inclinado forma un ángulo de 45 grados con la horizontal. Ese 45 grados con la horizontal es indiferente porque también va a ser 45 grados con la vertical. Entonces no afecta mucho con quién es 45 grados. Y también nos dice que los cables forman entre sí un ángulo de 150 grados. Un ángulo de 150 grados. 150 decía. Entonces acá yo hice un poco horizontal esto, pero evidentemente por los datos del problema esto no puede ser horizontal, porque si este es 45 con la horizontal y este es 150, tiene que ser 195, que supera ya los 180 grados para que sea horizontal. Entonces tiene acá una inclinación este cable. Bueno, finalmente, lo que nos interesa a nosotros, ya tenemos los ángulos y ahora vamos a pasar a hacer el DCL. Tenemos el peso del cuerpo y en el DCL va a aparecer ya ese peso. Vamos a hacer el DCL. ¿El DCL qué tiene? Tiene el peso del cuerpo, tiene la tensión, que es de esta cuerda, vamos a llamarle cuerda 1, cuerda 2, entonces tensión 1, y
tenemos la otra tensión, que es la tensión 2. ¿Cuáles son los ángulos? El ángulo acá con la horizontal decía que era 45 y acá podemos calcular muy fácilmente qué ángulo tiene. ¿Por qué? Porque 45 más 150 dijimos que es 195. Y con la horizontal acá es 180 hasta la horizontal. Entonces esto sería 195 menos 180 que termina siendo 15 grados. Entonces este ángulo por debajo de la horizontal es de 15 grados. Y ahí es donde ya tenemos el DCL y tenemos que elegir qué camino vamos a tomar. El primer camino que les muestro es el conocido ya por ustedes, bien conocido, que es el de sumatoria de fuerzas. Para eso necesitamos un eje de referencia, que evidentemente acá el más fácil sería tomar X horizontal y el eje Y vertical. Entonces, ¿qué voy a tener? Sumatoria de fuerzas en el eje X. Para eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que proyectar mi tensión 2 sobre el eje X, que sería este cateto. Y este cateto es el adyacente a 45. Igual, como siempre, 45 es muy sencillo, no importa si me equivoco en seno y coseno, porque finalmente tienen el mismo valor. Seno de 45 es raíz de 2 sobre 2 y coseno de 45 también. Pero si fuera otro ángulo, sí me podría causar problemas si me equivoco en la componente. Entonces acá, esta componente, que es el cateto adyacente a 45, va a ser coseno de 45. Entonces tengo la sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0, va a ser tensión 2 por coseno de 45. Y también tengo, pero en el lado negativo, la componente horizontal de mi tensión 1. Esa componente horizontal es el cateto adyacente a 15 grados, en este triángulo que se forma acá. En este triangulito es el cateto adyacente a 15 grados, entonces va a ser coseno de 15 también, ¿verdad? Y va a ser de 1 coseno de 15 grados. Negativo porque está hacia el eje X negativo. Si yo no me quiero ocupar del signo, ¿cómo puedo hacer? Puedo poner más de 1 coseno de cuánto. Sería coseno de 195 grados. Si yo pongo el ángulo que forma con el eje X positivo, desde acá hasta acá, entonces es la función trigonométrica la que se encarga de convertirle en negativo. Depende de cómo ustedes usen los ángulos. En vectores ya habíamos visto que se pueden usar siempre los ángulos que forman con el eje X positivo y la función trigonométrica es la que se encarga de dar el signo a cada componente. Entonces todo es positivo cuando usamos el ángulo con el eje X positivo. Todos los vectores, todas las componentes le ponemos positivo. Y acá este coseno de 195 va a tener un valor negativo. Es el mismo valor que coseno de 15, pero negativo, entonces le convierte en negativo. Yo normalmente no uso tanto esos ángulos hasta el eje X, pero pueden usar si es que saben resolver bien de esa manera. Bueno, otra fuerza horizontal ya no hay, entonces en ese eje ya es igual a 0. ¿Y por qué la sumatoria de fuerza en el eje X es igual a 0? La condición de equilibrio era que la sumatoria de fuerzas sea igual a 0. Y eso implica que tanto en el eje X como en el eje Y tienen que ser igual a 0. Pero y entre ellos no se puede anular, y no se pueden anular entre ellos porque una sumatoria estaría sobre el eje X y otra sumatoria estaría sobre el eje Y. Entonces, por más que sean, vamos a suponer que esta me sale 100 positivo y esta me sale 100 negativo. No se van a anular porque están en diferentes ejes y la suma va a terminar saliendo distinto de 0. Entonces, la única forma en que la sumatoria de fuerzas me dé igual a 0
es que ambas componentes sean 0. Tampoco es suficiente con que una de las componentes sea 0, porque si la otra componente no es 0, esa va a terminar siendo la suma de fuerzas. Entonces las dos componentes tienen que darme 0 para que la sumatoria de fuerzas sea igual a 0. No se van a poder anular entre sí por más que tengan el mismo valor las componentes. Bueno, por eso vamos a la siguiente condición. Igual podemos trabajar un poco más en esto. Voy a dejar así por ahora, pero podríamos despejar ya una de las tensiones en función a la otra. Vamos a la sumatoria de fuerzas en I ahora, que también tiene que ser igual a 0. En el eje Y tenemos tres fuerzas. Una, que es la componente de la tensión 2, que queda vertical para arriba, así que va a ser positiva. Otra, que es la componente de la tensión 1, que ahora sí va a mirar para abajo esta tensión, ¿verdad? Esta componente, entonces va a ser negativa. Y también tenemos el peso que mira para abajo y también es negativo. Entonces tenemos la componente vertical de esta, que sería igual a esta componente, que en este caso es el cateto opuesto a 45 grados. Y al ser el opuesto, entonces es con la función seno. Tensión 2, seno de 45. Positivo porque mira para arriba esa componente. La componente en el eje Y de la tensión 1, que es el opuesto, el cateto opuesto a 15 grados. Entonces voy a hacer también con seno de 15, pero en este caso mira para abajo esta componente. Por lo tanto voy a poner negativo acá en la ecuación. Menos tensión 1, seno de 15 grados. Y también está el peso que mira para abajo, entonces va a ser menos el peso igual a 0. Y esta sería mi ecuación número 2. Acá, como ven, el peso es conocido, es de 10 newton, por lo tanto, tengo un sistema de ecuaciones con dos ecuaciones y dos incógnitas. Ecuación 1, ecuación 2 y las incógnitas que son las dos tensiones. ¿Cómo resuelvo ese sistema? Eso ya depende exclusivamente de su matemática. Coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2, T2. Coseno de 15 no es un valor exacto, así que voy a mantener, creo que tiene un valor en radicales. Podemos usar ese, solamente que es feo. Raíz de 6 más raíz de 2 sobre 2 es 1. Normalmente yo mantengo coseno de 15 para no perder exactitud dentro de mi ecuación. Total es un número, tengo que pensar que es un número y no me afecta en nada. Seno de 45 es raíz de 2 sobre 2 por T2 y seno de 15 que también tiene una forma exacta en forma irracional de sobre 4. Esta venía sobre 4, perdón. De 1 y el peso que podemos pasar al otro lado sumando y va a ser peso más 0 que termina siendo peso que vale 10. Y acá tienen un sistema de ecuaciones un poco más normal, ¿verdad? Más parecido a lo que dan en matemática. Les vuelvo a decir, cómo resuelven este sistema ya depende de ustedes. A mí me resulta fácil despejar raíz de 2 sobre 2 T2, despejo, paso esto, sumando al 0, ¿verdad? Y termina este en el segundo miembro. Y como este es igual a este, entonces esto puedo reemplazar acá. Y voy a tener raíz de 6 más raíz de 2 sobre 4 T1 menos raíz de 6 menos raíz de 2 sobre 4 T1 igual a 10. Y ahí ya es agarrar los dos coeficientes, restar, y ese va a ser el coeficiente de T1. ¿No les gustan estos radicales que están acá? No hace falta que pongan como radicales. Podían haber mantenido como la función trigonométrica. Esta ecuación era coseno de 15. Coseno de 15 T1. Y en la segunda ecuación era seno de 15 menos seno de 15 por T1 otra vez.
igual a 10. Entonces, factor común y me queda coseno de 15 menos seno de 15 por T1 igual a 10. Y ahí lo que está multiplicando voy a pasar dividiendo y de esa forma ya voy a conocer mi tensión 1. La tensión 1 me sale 10 raíz de 2 newton. Con ese valor de T1 puedo meterme en cualquiera de las dos ecuaciones para hallar T2. Yo voy a meterme en esta ecuación que es más sencilla. Entonces voy a tener raíz de 2 sobre 2 T2 es igual a, o coseno de 45, como quieran verle, coseno de 45 por T2 es igual a coseno de 15 por T1. Y ahí meto mi valor de T1, ¿verdad? Coseno de 15 dividido coseno de 45 que pasa dividiendo y me queda que T2 es 5 raíz de 6 más 5 raíz de 2 newton. Esto en forma exacta. Si quieren dar ahora ya en decimales, total ya es el cálculo final, es 19,32 newton. Ya el debido redondeo. Bueno, este es un método conocido, es el método de las componentes, la sumatoria de fuerza en el eje X y en el eje Y. Dejamos los resultados por acá, anotados. Se ve todo, así que no hace falta. Anoto por acá los resultados y vamos a ver otro método para resolver este mismo ejercicio, que es el método del triángulo de fuerzas. Es un método más gráfico. Pero así como la parte algebraica se simplifica, voy a borrar en este para hacer mi triángulo de fuerza acá. Así como la parte algebraica se simplifica, se complica la parte inicial. No siempre se complica, ¿verdad? Pero inicialmente tenemos que pensar un poco en la parte gráfica. ¿Por qué? Porque tenemos con estas tres fuerzas, el peso, la tensión 2 y la tensión 1, tenemos que armar un triángulo que se cierre en sí mismo. ¿Qué quiere decir que se cierre en sí mismo? Vamos a empezar con cualquiera de las tres fuerzas. Voy a empezar con T2. T2 forma un ángulo de 45 grados con la horizontal. 45 grados con la horizontal. Después de T2 yo puedo poner T1. Puedo poner T1, pero T1 es hacia abajo y mirando hacia acá, ¿verdad? Ahí más o menos sería. ¿Y por qué le dice llegar hasta acá? Porque después viene el peso y el peso tiene que ser vertical para abajo. Entonces, ¿qué pasaba si por ejemplo yo dibujaba Superman y ponía T1 hasta acá? ¿Qué implicaba eso? Que el peso iba a tener que estar así y eso no tiene sentido porque el peso no puede estar inclinado. Me pasaba de rosca y le ponía hasta acá mi tensión. Tampoco, porque entonces el peso iba a tener que estar así. Porque yo les dije, se tiene que cerrar el triángulo, porque para que la sumatoria de fuerzas sea cero, el triángulo tiene, o sea, los vectores tienen que volver al punto de origen para que la suma sea cero. Si yo partí de acá, tengo que llegar hasta acá. Entonces, otra forma también sería que después de la tensión 2, dibuje el peso. Ya que sé que es vertical para abajo. Ahora, no me voy a ir hasta acá. ¿Por qué? Porque eso implicaría que mi tensión 1 sea horizontal. Y yo sé que no es horizontal, sé que forma 15 grados por debajo de la horizontal. También podría irme hasta acá, pero eso también implicaría que forme 15 grados, pero por encima de la horizontal. Entonces, pensando ya en que T1 tiene que ser 15 grados por debajo de la horizontal, puedo llegar hasta acá nomás con mi peso. Y ahí dibujo mi tensión 1 y mi tensión 1 va a estar 15 grados por debajo de la horizontal. Bueno, voy a dibujar más grande otra vez mi triángulo. Ya tengo mi triángulo de fuerzas. Y acá viene la parte ya fácil. Porque para eso nos dedicamos un ratito a pensar acá en las fuerzas. Este es 10 newton, es mi peso. Bueno,
Si este es 15 con la horizontal y esta es la vertical, o sea que acá es un ángulo recto entre la vertical y la horizontal, este ángulo va a ser 90 grados más 15. Y esto termina siendo 105 grados. Este ángulo acá formaba 45 grados con la horizontal. Entonces, la tensión con la vertical, si con la horizontal forma 45, evidente que con la vertical también va a formar 45, porque tienen que sumar 90. Así que este ángulo ya es muy fácil de calcular teniendo estos dos. Recuerden que la suma en un triángulo tiene que ser 180. Entonces va a ser 105 más 45, que es 150. Y 180 menos 150 es 30. ¿De dónde más pude sacar el 30? También podía pensar que si este vale 15 grados, este por alterno interno vale 15 también. Si esto vale 45 y este vale 15, entonces este vale 30 grados. Bueno, de varias formas pueden llegar a los ángulos. Eso dependerá de ustedes. Una vez que ya tengo mi triángulo de fuerzas, ya es un chiste. Teorema del seno. ¿Qué decía el teorema del seno? El teorema del seno decía que cada lado de un triángulo era proporcional al seno del ángulo opuesto. Entonces yo voy a tener T1 sobre seno de 45 es igual a T2 sobre seno de 105, porque es el cateto opuesto, y 10 sobre seno de 30 grados. 10 dividido seno de 30 grados. Entonces, agarro estos dos y ya puedo calcular T1. Agarro estos dos y ya puedo calcular T2. Como ven, la parte matemática se simplifica, o sea, la parte del sistema de ecuaciones se reduce ya a una ecuación muy sencilla, no hay que resolver un sistema de ecuaciones. Acá lo que hice es seno de 45, pasé multiplicando, por eso me quedó así, y en este seno de 105 es el que pasé multiplicando. Finalmente ya meto en la calculadora los valores, 10 seno de 45 dividido seno de 30, y me sale 10 raíz de 2, como había salido anteriormente. Y en el otro caso, en vez de seno de 45 es seno de 105. Y me sale también 5 raíz de 6 más 5 raíz de 2, que numéricamente es 19,32 newton en decimales. De esa forma, entonces, pueden resolver sin tanta álgebra de por medio, pero con una parte más gráfica y geométrica también un poquito, ¿verdad? Porque para hallar los ángulos se usa un poco de geometría de por medio. Bueno, el ejercicio habla de dos esferas de radio R y masa M. Evidentemente las dos esferas tienen la misma dimensión y la misma masa, ¿verdad? Quedan en equilibrio, dice, en la posición indicada, de manera que la línea que une sus centros forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Y les pide calcular las fuerzas que actúan en los apoyos A, B y C. El apoyo A es en el plano inclinado, el apoyo B es en la base del recipiente donde están las dos esferas, y el apoyo C es en la pared izquierda. Bueno, lo que tenemos que hacer inicialmente es construir el diagrama del cuerpo libre de cada esfera. Vamos a darle nombres a nuestras esferas. Esta va a ser la esfera 1 y esta va a ser la esfera 2. Entonces vamos a trabajar primeramente con el diagrama del cuerpo libre de la esfera 1. La esfera 1 tiene básicamente tres fuerzas que actúan sobre ella. Tiene el peso, tiene la normal, que hace la superficie de apoyo, que es justamente la fuerza que actúa en A. Esa normal es perpendicular a la superficie. Y como esta superficie es tangente a la esfera,
La perpendicular a la tangente pasa por el centro. Quiere decir entonces que la normal necesariamente tiene que pasar por el centro de la circunferencia. Ahora, un detalle más. ¿Qué ángulo forma la normal con la horizontal? ¿Qué ángulo forma? Y bueno, vamos a analizar aquí en el gráfico. Yo trazo acá esta perpendicular a la circunferencia, perdón, al plano inclinado. Si considero acá esta horizontal, que sería justamente esta acá, ¿verdad? La horizontal, yo puedo ver que este ángulo es el mismo acá. Estos ángulos son iguales por alternos internos. Quiere decir que el ángulo que forma con la horizontal, la normal con la horizontal, sería el complemento de este. Si yo generalizo y digo que este es θ, entonces este va a ser θ y este va a terminar siendo 90 menos θ. Quiere decir que en este caso esto es 30 grados, ya que en nuestro ejercicio en particular, θ vale 60. Por otro lado, ¿qué otra fuerza tengo? Otra fuerza que actúa es la fuerza de contacto entre las esferas. ¿Qué fuerza está haciendo la esfera 2 sobre la esfera 1? Una fuerza que también pasa por el centro, que va por la línea que une los centros justamente, pasa por el centro, y que tiene la dirección de la línea que une los centros. Y esa dirección, según el ejercicio, también forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. O sea que también tengo acá una fuerza de reacción, le voy a llamar R, que forma con la horizontal, forma 30 grados en este caso. Bueno, perdón. Entonces, básicamente, esas son las tres fuerzas que actúan sobre el sistema. Yo puedo construir un diagrama aparte donde solamente actúan las fuerzas, donde solamente indique las fuerzas, que sería algo así. Sería la normal A, ¿verdad? Sería la reacción entre las esferas y el peso. Y acá tengo 30 grados por la horizontal en ambos casos. ¿Para qué me sirve esto? Pongo acá mi eje X e Y. Llegado este momento donde ya tengo mi diagrama del cuerpo libre, puedo encarar el ejercicio de dos maneras. Una es haciendo la sumatoria de fuerzas, que es como estamos acostumbrados. Sumatoria de fuerza en el eje X igual a 0. ¿Cuáles son las fuerzas en el eje X? Una va a ser la componente de la reacción sobre el eje X, que sería, si consideramos el triángulo para saber sus componentes, este sería el cateto adyacente a 30. Entonces va a ser la reacción por coseno de 30. Cuando es cateto adyacente, se usa coseno. La reacción por coseno de 30. Positivo porque está dirigido hacia el eje X positivo. En este caso, la otra componente que actúa en la sumatoria de fuerza en X es la normal, la componente de la normal en A. Que en este caso va a mirar hacia el lado negativo, por lo tanto voy a poner menos normal A por coseno de 30 también. ¿Por qué coseno de 30? Porque es el ángulo adyacente también. Me olvidé de configurar para que salga en mejor calidad y no me avisaron. O si me avisaron, no leí. Perdón. Creo que iba a salir un poco mejor. Bueno, entonces va a ser normal A por coseno de 30, ya que es el ángulo adyacente al cateto que quiero. Y esa sumatoria me tiene que dar 0. Por otro lado, tengo mi sumatoria de fuerza en el eje Y, igual a 0. ¿Quiénes son las fuerzas en el eje Y? Y tengo una componente de la reacción, que esta componente en este caso va a ser cateto opuesto a 30. Opuesto a 30. Entonces va a ser con seno. Cuando es cateto opuesto es seno de 30.
También tengo una componente vertical de la normal A, que es una fuerza hacia arriba también, y es también el cateto opuesto a 30 grados. Entonces va a ser normal A por seno de 30. Menos el peso de la esfera, que es vertical hacia abajo. Ahí me queda un sistema. En este caso es un sistema muy, pero muy sencillo de resolver. No siempre es tan sencillo de resolver, ¿verdad? Pero lo que sí les queda un sistema de ecuaciones, donde las incógnitas son la normal en el punto A y la reacción entre las esferas. Sea como sea el sistema, tendrían que resolver ese sistema. ¿Por qué les digo que en este caso es muy sencillo? Porque acá, si yo paso de esta normal A, coseno de 30, sumándola al 0, yo puedo ver que el coseno de 30 se va a simplificar. Se le doy hasta ahí justamente. Coseno de 30. Entonces me queda que la reacción y la normal en A tienen el mismo valor. Acá, por otro lado, seno de 30 es un medio R, un medio otra vez, seno de 30, ¿verdad? Y el peso que es masa por gravedad, donde esta masa es conocida, porque el ejercicio me decía que las dos esferas tienen masa M. Ahora, como la reacción y la normal son iguales, yo puedo decir que es un medio de la normal en A. Y un medio más un medio termina siendo 1. O sea que la normal en A es masa por gravedad. Y de ahí ya tenemos nuestra primera fuerza, nuestra primera reacción. Puede ser que estos valores no sean tan lindos, que la reacción y la normal en A no sean iguales, sino que tengan una relación. Eso va a depender de los ángulos que se usen dentro del ejercicio. Bueno, por otro lado, esto ya sería todo lo que necesitamos de este cuerpo. Ahora les muestro otra forma de resolver este mismo ejercicio, este mismo DCL, pero sin hacer la sumatoria de fuerzas en el eje X y en el eje Y. Si yo no quiero hacer la sumatoria de fuerzas, puedo resolverlo mediante un triángulo de fuerzas. ¿Cuál sería el triángulo de fuerzas? Yo tengo una fuerza R que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. También tengo el peso que va a ser una fuerza vertical para abajo. Ahora, esa fuerza vertical para abajo, dibujo dónde terminó la primera fuerza que puse. ¿Hasta dónde tiene que llegar ese peso? No puede ser cualquier tamaño. ¿Por qué? Porque si pongo hasta acá, entonces mi otra reacción, mi normal en algo, ¿hacia dónde sería? Sería así. Porque recuerden que para que se cierre el triángulo, para que el cuerpo esté en equilibrio, el triángulo se tiene que cerrar. ¿Por qué se tiene que cerrar? Porque si no tendría una fuerza resultante y no estaría en equilibrio. Recuerden que en la parte del método del polígono vimos que si queremos sumar varios vectores, se pone uno a continuación del otro y la resultante se obtiene de unir el origen primero con el extremo del último. Esa es mi resultante. Ahora, si este extremo del último vuelve al origen, esa resultante es 0, que es justamente lo que queremos hacer nosotros. Que el extremo del último vector vuelva al origen. Por eso es que yo, viéndolo de esa manera, yo sé que este peso, que esta fuerza peso, tiene que estar dispuesta de tal manera a que la reacción normal de la superficie de apoyo cierre ese triángulo. Y para que esa fuerza cierre el triángulo, tiene que formar 30 grados con la horizontal. 30 grados con la horizontal. Donde esta entonces es mi normal A y este es mi peso. Ahora, fijémonos en este ejercicio en particular. Si este es 30 grados, este también tiene que ser 30 grados. Este tiene que ser 60, porque esta es la vertical. Y por ese mismo concepto, porque para que se cierre acá este triángulo,
este tiene que ser 60 también. Quiere decir que se me forma un triángulo equilátero, porque todos sus ángulos valen 60. Y si es un triángulo equilátero, por supuesto que todos los lados van a ser 60. O sea que de este triángulo, sin resolver ninguna ecuación, yo ya puedo concluir que W, R y NA son iguales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que R y NA son igual a masa por gravedad, porque es igual al peso. De esa manera, entonces puedo llegar también a resolver mi ejercicio sin necesidad de armar mi sistema de ecuaciones. Ah, pero este ejercicio era muy particular porque los triángulos, los ángulos quedaron todos iguales, entonces era un triángulo equilátero. Igual, vamos a suponer que los ángulos no eran todos iguales y me quedaban ángulos distintos. Ponerle que este era, qué sé yo, 50 grados, este era 70 grados y este era 60. Por un ejemplo. ¿Cómo resolveríamos? Y así como resolvimos el primer ejercicio con el teorema del seno. R sobre seno de 60, un lado sobre el seno del ángulo opuesto, es igual a NA sobre seno de 70 y es igual a el peso sobre seno de 50. De igual manera, no se forma un sistema de ecuaciones, sino que se forma una relación mucho más sencilla que nos va a permitir calcular la normal en función al peso y la reacción en función al peso. El peso sería nuestro dato, ya que la masa se supone conocida. De igual manera, no se meten en la parte algebraica, pero sí tuvieron que hacer un análisis geométrico del triángulo que se forma. Bueno, cerrando ya este cuerpo. Entonces, ¿qué tenemos de este cuerpo? De este cuerpo lo que sacamos es que la normal en el punto A es igual a la masa por la gravedad. Y por otro lado, también nos va a servir que la reacción también es igual a masa por gravedad. Vamos al diagrama del cuerpo libre de la esfera 2. Para la esfera 2 que tengo por supuesto el peso del cuerpo, tengo la normal en el punto B, que es la fuerza que hace el suelo o la base de este recipiente sobre la esfera. Tengo la normal en C, que también va a pasar por el centro, ¿verdad?, de la esfera. Y es perpendicular a la superficie de apoyo. La superficie de apoyo es vertical, entonces mi normal va a ser horizontal. ¿Y qué más tengo? Tengo la reacción de la fuerza, o sea, la fuerza-reacción que hay entre los cuerpos. Ahora, esa reacción sobre el cuerpo 2 va a ser hacia abajo. ¿Por qué? Porque la esfera 1 le está presionando a la esfera 2. Entonces, esta reacción, que como sabemos, con la horizontal forma un ángulo de 30 grados. Y ya tenemos todo. Fíjense que en este caso, el sistema tiene 4 fuerzas. Entonces, si bien hay formas de reducir a 3, porque acá tenemos 2 fuerzas que tienen la misma dirección, ya sería complicarnos un poco. Cuando tienen más de 3 fuerzas, el triángulo de fuerzas no es el mejor camino. Porque si son 4 fuerzas o 5 fuerzas que no tienen incluso la misma dirección, el triángulo ya se forma, si son 4 fuerzas ya sería un cuadrilátero. Y para cerrar un cuadrilátero o para analizar el cuadrilátero es un poco más complicado ya. Entonces el triángulo de fuerzas no es una muy buena opción. Se puede resolver, claro que se puede resolver, solamente que tendría que descomponer en 2 triángulos, según mi conveniencia los triángulos, ¿verdad? Pero ya se alarga un poco más la resolución y no tiene tantas ventajas como en el caso de que sean 3 fuerzas.
Entonces vamos a encarar este segundo cuerpo, vamos a encarar mediante la sumatoria de fuerzas. Si la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, ¿cuáles son mis fuerzas en X? En X tengo la normal en C, que es horizontal hacia la derecha. Así que entonces va a ser positiva, la normal en C. Y tengo, tanto el peso como la normal en B son verticales, así que ellos no participan en la sumatoria de fuerzas en el eje X. Pero tengo una componente de la reacción. ¿Cuál va a ser esa componente? Fíjense que la reacción forma con la horizontal, dice 30 grados, así que acá está este 30 grados que también podemos hacerle pensar que es por alternos internos. Entonces, mi componente horizontal de esa reacción sería este cateto. Considerando acá el triángulo con las componentes, sería este cateto. Es el cateto adyacente a 30, siendo que la reacción en I es el cateto opuesto. Entonces, si es el cateto adyacente, la reacción en X es el cateto adyacente, va a ser coseno de 30 grados. Pero es en el sentido negativo, así que va a ser menos R por coseno de 30 grados. Y como R para mí ya era un valor conocido, que era igual al peso, entonces va a ser masa por gravedad por coseno de 30. Donde coseno de 30 incluso puedo reemplazar por su valor, que es raíz de 3 sobre 2. Así que me queda raíz de 3 sobre 2, masa por gravedad. Ya tengo entonces la reacción en C. ¿Qué es lo que me falta del ejercicio? Me falta la reacción en B. Porque las tres reacciones me pedían. Ya tenía la A, ahora calculé la C y ahora me falta la B. Y ahora me voy a la sumatoria de fuerza en I para calcular esa reacción. Tengo vertical para arriba, tengo la normal en B. Vertical para abajo tengo el peso, negativo entonces. Y vertical para abajo tengo la reacción en I, o sea, la componente I de la reacción, que es el cateto opuesto. Por lo tanto va a ser seno. Siempre que sea cateto opuesto es seno del ángulo, seno de 30. ¿Hay otra fuerza más? No, porque esta es horizontal. Entonces en el eje I no actúa. De acá espejo la normal en B. El peso pasa sumando y la reacción también pasa sumando. Seno de 30 es un medio, así que ya reemplacé por su valor. Ahora, la reacción era igual al peso, o sea que voy a tener masa por gravedad más un medio masa por gravedad. Quiere decir que acá sumo 1 más un medio y me da 3 medios masa por gravedad. Y esta es la reacción en B. De esta manera entonces calculamos la reacción en A, la reacción en B y la reacción en C. Ya tenemos las tres reacciones que nos pedía el ejercicio.